Fantástico. Bueno, hola a todos. Vamos a tener una jornada en la cual durante estas 2 horas vamos a ver las posibilidades de poder crear un chatbot para poder incorporar a nuestra web o a cualquier entorno. Vamos a empezar desde lo que son los principios básicos, entendiendo los conceptos, para luego ver cómo se tendría que desarrollar y avanzar para desarrollar un chatbot. Vamos también a realizar algunas demos para que nos vamos a basar sobre todo en 2 plataformas para poderlo realizar y al final veremos también cómo lo estamos realizando nosotros en Aquilai. Nosotros en Aquilai lo que somos es una compañía de inteligencia artificial. Estamos especializados en todo tipo de asistentes virtuales por voz, chatbots, pero también otro tipo de análisis de datos, análisis de imágenes y, bueno, tenemos diferentes tipos de proyectos. Y, bueno, hoy queríamos compartir con vosotros principios básicos para que vosotros podáis realizar pues, un chatbot sencillo, pero luego al final veremos cómo todo esto se puede expandir, qué posibilidades tiene y cómo puede ayudar a la automatización de procesos dentro de las compañías. Entonces, sin más, voy a pasar ya a lo que sería la presentación, voy a compartirla. Se me olvidaba. Cualquier duda que tengáis durante la jornada podéis escribirlo en el chat y lo vamos comentando durante la marcha. No tenemos que esperar al final para poder hacer preguntas, ya que vamos a ver muchos conceptos, muchas ideas, muchas demos, pues lo suyo es que cuando tengáis una duda, pues lo escribáis en el chat y lo podamos comentar justo en ese momento. Pues bueno, eso es, como comentaba Pedro, en la parte superior derecha, supongo que os saldrá a vosotros en la parte inferior de vuestra pantalla, en el lado derecho, perdón, os aparece un pequeño chat donde podéis ir poniendo todas las preguntas que queráis, tanto al equipo de la nave como a Pedro, que iremos respondiéndolas al momento. De esta manera hacemos un taller más dinámico. Así de... Entiendo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Si no me equivoco. En la pantalla. Ahora sí. Fantástico. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hacerlo desde el punto de vista de Aquilai, que estamos especializados, pues como os decía, tanto en asistentes como en data science y deep learning. Somos una compañía que nos han, pues, aparte de ser estar acelerados por el programa de la nave, pues hemos sido considerados como la empresa más innovadora en inteligencia artificial en el 2020, hemos sido finalistas del Source Summit y nos han concedido el sello de excelencia de la Unión Europea. Pues bueno, ya nos metemos un poco al lío. Vamos a ver las diferencias también entre lo que es un chatbot y un asistente virtual de voz. De hecho, vamos a poder tener la oportunidad durante lo que es el workshop de ver las diferentes opciones y qué posibilidades nos pueden aportar para incorporar en nuestra empresa y en su automatización. Lo primero, y muy rápidamente, es saber de dónde viene todo esto. Es un concepto muy amplio, es el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial simplemente es la simulación de inteligencia y un chatbot, al final, lo que es así muy básico es, oye, es como si estuviera hablando por WhatsApp con alguien, que ese alguien es un robot. Entonces, aquí lo que estamos es intentando simular inteligencia. Estamos intentando que un chatbot pueda hablar con un usuario o con un cliente y dé la sensación que está hablando con un asistente. Entonces, esta simulación de inteligencia es el concepto general de Machine Learning, ¿vale? Simular, perdón, de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, que simplemente es un paraguas, vamos a utilizar 2 técnicas fundamentales. Una, que es el Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas, que se basa en algoritmos. Ahora veremos un ejemplo. Insisto, no os asustéis. Estos son conceptos que creo que son muy buenos para entender qué es un chatbot y de dónde viene todo lo que vamos a hablar y todo lo que hay detrás del chatbot. Y tenemos un par de horas pues, para explorar todos estos conceptos. Está muy basado en lo que es un aprendizaje, en entrenamiento de frases, por así decirlo. Ahora veremos este ejemplo. Y luego, lo que se está empezando cada vez más a utilizar para la interpretación del lenguaje natural, que es el concepto en el cual cuando tú estás hablando con un chatbot, cuando tú hablas o cuando tú escribes, tiene que interpretar tu lenguaje, tiene que reconocerlo para darte una respuesta. Se está utilizando el deep learning, el aprendizaje profundo, ¿no? Que basado mucho en un concepto que se llama redes neuronales. Por eso pintamos aquí
un cerebrito, ¿no? Entonces, tenemos el concepto de inteligencia artificial que simula, en este caso, conversaciones, y luego dos métodos, el Machine Learning y el Deep Learning, para aproximarse al conocimiento de estos métodos. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Pues entrenaríamos datos, luego lo veremos en la demo, en el cual, pues para una determinada frase, por ejemplo, como hables con un chatbot, vas a un evento y el chatbot del evento ofrece una Wi-Fi, ¿no? Pues para que te reconozca que le estás pidiendo la Wi-Fi, le tienes que entrenar con muchas frases. Quiero una Wi-Fi, me gustaría la Wi-Fi, dame la Wi-Fi. O sea, todo ese entrenamiento de todas esas palabras tendríamos que cogerlo, entrenarlo para extraer un modelo y luego a partir de ese modelo, cuando un usuario pusiera una frase, si coincide directamente con una de las que ya hemos entrenado, sacaría una predicción en este modelo de la frase que hemos extraído que sería correcto. Si damos una frase parecida y en esa predicción de, oye, dentro de todas las frases que he entrenado y de sus combinaciones, voy a decir cuál es la que más se aproxima para dar una respuesta y acierta, es que nuestro modelo de interpretación del lenguaje es positivo, pero si le da otra respuesta y el usuario no está contento, es decir, nos hemos equivocado. ¿Y esto qué tendríamos que hacer? Reentrenar el modelo, es decir, añadirle esta nueva frase para que el modelo pueda entrenarse, pueda aplicarse para que la próxima vez que ese usuario u otro usuario ponga una frase como password wifi, sea capaz el sistema de interpretarlo y que le dé la respuesta correcta a ese lenguaje. Entonces, esta es una primera aproximación utilizando el Machine Learning. Para eso que tenemos, insisto, que luego lo veremos con una demo, necesitamos tener muchísimas frases o una gran combinación de frases para entrenar el modelo que luego, en una conversación normal con cualquier usuario, sea capaz de ofrecerle la Wi-Fi de una manera positiva. Entonces, eso es una primera aproximación. Entrenamiento, creación de modelo y luego, si no lo coge bien o tenemos frases que no hemos contemplado, reentrenar el modelo para que sea capaz de coger las frases que no las hemos cogido. Otra aproximación que se está realizando ahora y que cada vez está cogiendo más fuerza, aunque aquí está cogido para imágenes, pero también vale para textos, es el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Insisto, no os asustéis, son conceptos muy amplios, ahora ya nos meteremos en el lío. ¿Qué es el Deep Learning? Como veis, el concepto de red neuronal que va conectándose entre diferentes nodos. Lo que hacemos es que entrenaríamos al modelo metiéndole muchísimas frases y él solo, por así decirlo, aprendería. Realmente no es que esté aprendiendo, sino que va catalogando diferentes bloques de conceptos de frases. De tal manera que si queremos entrenarlo sobre Wi-Fi, le añadiríamos al modelo muchas frases y el propio modelo interpretaría que estamos hablando de Wi-Fi, pues por las palabras claves, por el concepto, el contexto que estamos trabajando. Luego, si estamos hablando de un chatbot de un evento que va a ser el ejemplo que vamos a trabajar hoy, pondríamos, por ejemplo, ponentes y tendríamos que añadir muchísimas frases de cómo el usuario podría preguntar ponentes. Entonces, él mismo va categorizando dentro de lo que es un modelo de redes neuronales y va agrupándolo en otro modelo, en otro grupo, que sería ponentes. De tal manera que en este modelo, que es mucho más avanzado, pero si se hace bien y se entrena mucho, es mucho más preciso, es el modelo que se está utilizando. Nosotros, para el ejercicio de hoy, lo que vamos a utilizar es modelos de Machine Learning. Para vosotros va a ser totalmente transparente, es decir, vais a verlo, pero no vais a tener que programar absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto es que es bueno conocer cuando hablemos de entrenamiento a qué se refiere, cuando se habla del modelo a qué se refiere y cuando se equivoca el modelo, por qué se ha equivocado. Entonces, esta visión global y previa nos va a ayudar a entender cómo van a funcionar estas plataformas a las que vamos a funcionar. Entonces, este modelo que es mucho más avanzado es el modelo en el que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, requiere más frases de entrenamiento, pero una vez conseguido, la precisión es muchísimo mayor.
y además este modelo lo que permite es que él aprenda por sí mismo, de tal manera que cuando le añadas nuevas frases, él va a ser capaz de aprenderlas. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el resumen, inteligencia artificial, vamos a analizar el comportamiento y las conversaciones humanas, dos aproximaciones, Machine Learning y Deep Learning, y en la aproximación que nosotros nos vamos a quedar es en la más sencilla, que es el aprendizaje basado en entrenamiento y modelos. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, hablamos del chatbot. Insisto, el chatbot abres una ventana, muchos de vosotros seguramente ya habéis estado con chatbot, habéis hablado con chatbot, incluso a lo mejor habéis hablado con chatbot y no sabíais que eran chatbots. Abrimos una ventana y empezamos a hacerle preguntas pues para resolver una duda o para conseguir algo, ¿no? Es el objetivo de los chatbots. Entonces, hay que verlos y aproximarnos a ellos como un canal más. Como veíamos, es un servicio que está gestionado por reglas e inteligencia artificial, Machine Learning, que los usuarios pueden actuar vía chat. ¿De acuerdo? Una cosa importante del texto y voz es que es relativamente sencillo, luego lo veremos con una de las plataformas que vamos a utilizar, que se llama Dialogflow. Es relativamente sencillo trasladar texto a voz. Entonces, muchas veces lo que hablamos son de diferentes canales, la omnicanalidad dentro de la inteligencia artificial de cara al cliente o de cara a empleados. Los chatbots también pueden ayudar, como veremos, a ser recursos humanos, cuando hay preguntas sobre nóminas, cuando hay preguntas sobre vacaciones. Entonces, un chatbot puede ser para usuarios, para clientes, para partners, proveedores, clientes internos, trabajadores. Entonces, el chatbot tiene una amplitud muy grande. Y esa unicanalidad de, oye, pongo un número de teléfono que la gente puede acceder vía WhatsApp, pero al final tengo un chatbot detrás, o por teléfono o por mi web, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el chatbot es esa omnicanalidad. Y lo bueno es que, como está activo constantemente, pues nunca duerme. Es decir, le podemos estar a las 5 de la mañana preguntándole. No vamos a escuchar el típico horario de, oye, estamos solamente abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo. No nos va a hacer esperar, es inmediato, es una aplicación que está corriendo, de tal manera que cuando accedemos vamos a recibir una respuesta totalmente inmediata. Y aquí lo más importante, que es en lo que nosotros estamos trabajando, en el cual podemos añadir personalidad incluso al chatbot, que veremos cómo hacerlo, para mejorar la personalización con el cliente, incluso construir relaciones. Estos dos últimos puntos, nosotros tenemos unos asistentes que denominamos EvolBots, asistentes evolucionados, que lo que permiten es realizar todo este tipo de acciones más avanzadas. La industria, ahora mismo lo veremos, hay aplicaciones estupendas de chatbots, pero no permiten esa construcción emocional y de personalidad, ¿vale? Pero ya se están empezando a trabajar, nosotros estamos trabajando en muchos de ellos. Pero ya os digo que os quedéis con este concepto del chatbot nunca duerme y no te hará esperar. Los chatbots han demostrado que pueden hacer mucho, y más ahora en esta era de la automatización. Pues hay desde Tommy Hilfiger tuvo una tasa de retorno de un 87% para uso de la experiencia de Messenger. O sea, estamos viendo que en viajes, en transporte, en ropa, en diferentes industrias, en salud, como ahora veremos, se están aplicando y además los chatbots están teniendo mucho éxito en aquellas industrias en las que se están aplicando. Pero vamos a empezar a diseñar un asistente. Realmente escribir un asistente y un chatbot hay dos maneras de realizarlo. Rápido y, bueno, hago un pregunta-respuesta o realmente hago un análisis en detalle. Es decir, qué objetivos estoy buscando con este chatbot, qué quiero buscar. Voy a diseñar una personalidad que realmente, la diferencia de un chatbot con una red social, hay muchas, pero es otro canal. La red social puede estar gestionado por un community manager, pero con su propia personalidad, por así decirlo, y su propio lenguaje. Y aquí lo que podemos es crear un chatbot con su propia personalidad y con sus propias respuestas. Respuestas, además, que las pueda dar incluso en función del público al que se dirige. Vamos a hablar del flujo de navegación. Inicialmente lo que se define es un happy path, ahora veremos lo que es, y a partir de ese happy path
lo que se ven son las diferentes opciones que los usuarios pueden estar preguntando. Diálogos, hay que escribir un diálogo como si fuera una serie, por así decirlo, en el cual, pues, qué va a decir en el caso de que un usuario diga una cosa o diga otra. Es decir, bueno, hay que ver todo esto. Vamos a tener que testearlo mucho, entrenarlo, depurarlo y ponerlo a prueba inicialmente por un grupo de usuarios e ir ampliando. Lo más importante en nuestra experiencia es que un chatbot, al final, cuando realmente se entrena es cuando le pones a los usuarios. Y al principio, yo siempre digo que un chatbot es como un niño pequeño. Va aprendiendo con el tiempo, pero al principio pues comete muchos errores, no entiende bien y eso es importante saberlo y saberlo transmitir. ¿Por qué? Porque al principio puede generar cierta frustración a usuarios o incluso a vosotros mismos o a vuestros clientes. De tal manera que he entrenado muy bien, pero hasta que no lo sueltas y dejas a tu niño chatbot al mundo y empieza a interactuar, no va a ir aprendiendo adecuadamente. Y esto es algo que es un proceso de aprendizaje razonable, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los primeros pasos que hay que realizar, qué objetivos queremos, la personalidad, vamos a ver cada uno de estos, pero aquí evidentemente falta una cosa, ¿no? Que es, oye, bueno, esto es lo de el flujo que veíamos aquí en este punto, en el punto de 3, que es el flujo de navegación simple. Entonces, bueno, vamos a crear un flujo de navegación de qué queremos que vaya respondiendo, si vamos a querer incorporar botones, si vamos a querer incorporar imágenes. Entonces, bueno, tendremos que diseñar qué dice un usuario, si dice sí, si dice no, si le dejamos preguntas abiertas, si no. Entonces, hay un happy path. El happy path es el camino que nos gustaría que el usuario cogiera y a partir de ahí definir las diferentes opciones, pero es importante definir este punto 3, que es crear el flujo de navegación los flujos de navegación con el usuario. Entonces, dicho esto, vamos a aproximarnos a la plataforma, por así decirlo. La plataforma que realmente estaría aquí. Lo que tenemos por un lado es esta omnicanalidad, de tal manera que nuestro chatbot pueda aproximarse por web, por email, por redes sociales, por Skype y otras tantas más. Y aquí lo que tenemos es la plataforma que vamos a utilizar, que lo que va a hacer es un concepto que se ve en NLP o el Natural Language Processing, que es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, la interpretación de este lenguaje, tanto de ida como de vuelta, para que cuando un usuario dice, dame la Wi-Fi, pues la plataforma lo entiende. Muchas veces lo que necesitamos es acceder a la base del conocimiento que tenemos internamente para que él pueda absorber conocimiento, luego veremos cómo se puede conectar esto, o almacenar información o recibir información que tenemos en nuestras bases de datos. Entonces, podemos hacer conexiones. Entonces, está en dos lados de la plataforma, las conexiones y los conectores front-end, de tal manera que aquí tenemos con qué va a interactuar con el usuario, y los conectores, que pueden ser muchísimos más, backend. Nosotros tenemos hasta conectores con RPAs, que es para automatización de procesos, para incluso con wearables, con gafas. Es decir, aquí en esta parte de backend podemos meter muchísimos conectores. Entonces, aquí, que es en la plataforma en la que vamos a ver algunos ejemplos, esta es la que vamos a gestionar, insisto, sin código. Vamos a ser capaces de poder generar nuestro chatbot y conectarlo hacia la parte frontend como hacia la parte backend. ¿De acuerdo? Luego es mucho más complejo, no vamos a entrar, pero detrás, y siendo transparentes para vosotros, hay muchas cosas. Es decir, desde la generación o la detección de emociones hasta que pueda tener una API de conocimiento. Es decir, hay muchísimos caminos aquí para poder configurar, pensar que al final es un canal más. Entonces, es bueno que tenga muchas opciones para poder configurarlo a nuestro gusto y que sirva de un único punto para diferentes opciones. ¿De acuerdo? Y el chatbot que tenga su propia personalidad. Insisto, vamos a tener un apartado de personalidad del chatbot para poderlo realizar. Hay diferentes herramientas. Chatfuel es una de las que vamos a ver hoy en la demo, cual es una de las plataformas más sencillitas, muy visual, es gratuita y para empezar está fantástica. Vamos a hacer luego una demo de
de un chatbot. Insisto, hoy vamos a ver 2 chatbots para eventos, uno para hoy que está insertado en una empresa de eventos para ofrecer servicios y otro que es para opciones de evento cuando vas a un evento puntual y quieres una wifi, quieres transporte, quieres este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Chatfuel es la herramienta una de las herramientas que vamos a ver hoy para poder integrarlo con nuestro asistente. Luego, al igual que tenemos en métricas web, tenemos también opciones como dashboard.io, es uno de los mejores, en el cual podemos también generar métricas de bot, de chatbot, que está muy orientado, es como el Analytics de Google, pero orientado a asistentes tanto de chatbot como de bot. Entonces, podemos integrarlo, dashboard.io es también gratuito, entonces podemos integrarlo perfectamente en las versiones más básicas, evidentemente, igual que Chatfuel. Chatfuel tiene una versión gratuita, que es totalmente operativa, pero luego tiene una versión de pago en la cual pues, tienes muchísimas más opciones de integración. Y, por ejemplo, con Chatbase, que es otro de los analizadores, podemos ver incluso por dónde van los usuarios, de tal manera que en función de lo que han preguntado, en función de lo que han dicho, esto es muy Google Analytics también, pero para ver los paths de diálogo. Entonces, ya hemos definido que este es nuestro happy path, que lo que queremos es que el usuario haga un pedido, pues estamos viendo que, bueno, que efectivamente que confirma y hace el pedido. Entonces, bueno, un 24, estamos viendo pues 44, de estos 44 un 33, de estos 33 un 47, pues bueno, están llegando pues una gran cantidad de usuarios, un 24% de los usuarios, parece que están llegando a hacer el pedido, ¿no? Pues lo podemos gestionar y ver a través de integrándolo con nuestras herramientas, ¿vale? Y algunos ejemplos para que veáis cómo este es un HM de un chatbot, para que veáis cómo se integra y cómo habla. Realmente, incluso un chatbot puede utilizar pues, emojis, puede utilizar símbolos, puede utilizar fotos. Entonces, le da la bienvenida y lo primero que le pregunta es ¿qué quieres ver? ¿Cosas de hombre o de mujer? Empieza a conocer al usuario, ¿no? Entonces, hombre, pues es grande, como veis. Es un lenguaje, está utilizando un lenguaje natural. Pero lo primero lo que quiere es conocer al usuario. Hay muchas maneras también de reconocer un usuario que vuelve. De tal manera que un chatbot avanzado podría reconocer cuando un usuario está volviendo y acceder a estos patrones que previamente le ha dicho. ¿Cuál prefieres, el 1 o el 2? Entonces ya va cogiendo un poco el estilo del usuario que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser capaz, como veis, de poder recopilar pues cosas como no me gusta, prueba de nuevo. Pues, tiene que estar bien entrenado este chatbot. Otra, pues muchas veces nos aproximamos a ver nuestra cuenta bancaria accediendo vía web y viendo las transacciones. Pues Mastercard ha ofrecido una manera diferente de poder aproximarnos a nuestros movimientos bancarios, incluso a nuestra cuenta bancaria a través de un chatbot. Entonces le pregunta, oye, ¿cuánto me he gastado en Uber en septiembre? Y le dice, déjame ver. Un chatbot no necesitaría decir déjame ver, pero accede inmediatamente y le ofrece la información. Pero aquí lo que estamos buscando es una manera de acercarnos y aproximarnos al usuario de una manera muy natural, muy intuitiva. Bueno, pues lo que tú has gastado en Uber en esta fecha, de esta fecha a esta fecha, ha sido $343. ¿Quieres ver otras transacciones? Muéstrame ofertas. Entonces, es una manera muy natural de poder acceder a nuestra información financiera, que puede ser aburrida, y además integrarla con otros servicios, como ofertas. Bueno, si me gustan los restaurantes o incluso si quieres pedir un Uber, lo bueno del chatbot es que podría hacer integraciones con otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de chatbots. Incluso a la hora de pedir una pizza, también podríamos realizarlo, ¿no? Este es el chatbot de Pizza Hut. ¿Qué pasa? Que con algunos servicios no necesitamos fotos, pero con otros pues sí necesitaríamos fotos. Entonces, como veis, la parte visual y botón sustituye en algunas ocasiones
el propio texto. Esto lo que permite es darle mucha agilidad, pero siempre manteniendo un lenguaje natural y cercano. Esto, al igual que ocurre muchas veces también con los servicios telefónicos, si tenemos un chatbot médico, puede estar preguntándole para hacer de filtro, para pasarle en streaming a una doctora de verdad, para que pueda ya atender a esa persona. Entonces, puede hacer un primer chequeo, una primera validación para previamente o posteriormente, si fuera necesario, pasarle en streaming a una doctora. Entonces, bueno, estos son los ejemplos un poco de dónde se puede utilizar, cómo se puede utilizar y la estructura de todo esto. Entonces, bueno, vamos a desarrollar, por así decirlo, un chatbot. Vamos a ver qué posibilidades tenemos, qué posibilidades hay y vamos a poner un par de ejemplitos. Vamos a poner el ejemplito de Chatfuel, que permite no solamente, se genera por bloques, ahora lo veremos, el chatbot que tengo preparado, y además se integra, la gran limitación también que tiene Chatfuel es que necesita del usuario de Facebook. Es una limitación, pero al mismo tiempo también es una ventaja, como veremos, porque puede coger toda la información aportada pública, por así decirlo, de Facebook y la va incorporando a los lenguajes. Es decir, cuando decimos first name, cogería el nombre que tendríamos en Facebook y le colocaría ahí. ¿Vale? Ahora, insisto, lo veremos. Incluso lo que permite también pues, es la creación de formularios, es decir, le va preguntando al usuario, oye, pues dime tu nombre, y va cogiendo el nombre para crear un formulario que no sea como un formulario web en el que vas rellenando tus datos, sino que el propio asistente le va preguntando al usuario el nombre, el apellido, el email, etc. ¿Vale? Pero bueno, vamos a verlo ahora. Voy a cambiar la pantalla un segundo para irme al... Un segundo. Vale. ¿Me podéis confirmar alguno que veis la pantalla, por favor, que pone Chatfuel? ¿Hola? Sí, lo vemos en completo, Pedro. Fantástico, gracias. Bueno, pues esto simplemente podemos acceder como a través de vuestro usuario de Facebook y al final lo que vamos funciona mucho por bloques, ¿no? Es un concepto de añado bloques a la estructura que voy a generar de mi chatbot. ¿De dónde viene? De Facebook y tiene dos. Esto es ahora veremos cómo funciona, ¿de acuerdo? Este es un chatbot que hemos instalado en esta página web, ¿de acuerdo? Le tenemos aquí como una bolita emergente en el cual le hemos integrado de una manera muy sencilla con nuestro asistente. Entonces, lo primero que hacemos es el nombre, podemos añadir datos que va a recuperar de Facebook. Encantado de conocerte, bienvenido a la página web, ¿qué te gustaría saber? Y lo podría escribir o pulsar, ¿no? Entonces, aquí lo que le añadimos son 3 opciones, que serían 3 bloques. Aquí pondríamos el nombre del bloque y programamos a qué bloque va a ir, que ahora veremos este bloque que está aquí abajo, que son los bloques de información. Podríamos incluso poner una URL o incluso un número de teléfono que pudiera, o cualquier tipo de acción que pudiera realizarse a partir de pulsar este bloque. Podríamos añadir una imagen, una galería, es decir, todo lo que hemos visto anteriormente de foto, botones y demás, pues podríamos añadirlo aquí perfectamente. Entonces, este sería el mensaje de bienvenida. ¿Qué es lo que le va a contar el usuario? ¿Qué es lo que va a responder el usuario una vez que pulse el botón para que se abra el asistente? Podemos también definir lo que es la pregunta por defecto, es decir, si hay algo que no le escribimos y que no es capaz de entender este chatbot porque no lo hemos entrenado, ahora veremos la parte de entrenamiento, pues, oye, no te entiendo, ¿podríamos decírmelo con otras palabras? Pues bueno, podemos mensaje bienvenida y mensaje por defecto.
Luego, como hemos visto, aquí tenemos 3 bloques de acceso a información previo. Pues tenemos team building, eventos o formación. ¿Vale? Pues vamos a cada uno de estos bloques que ya hemos definido aquí. Pues el bloque de team building, lo que le hemos definido. Hay un poquito, dice que hay una posible retraso. Hoy se está poniendo, a ver si no avanzo y ahora vuelvo. Aquí está. Vale. Es el de Team Building, nos lo muestra, que es la más visual. Disculpar, pero parece que tiene la red de chat un poquito lenta. Vale, pues aquí lo tenemos. Aquí lo que hemos creado es un bloque de, por así decirlo, de pestañas o de tarjetas, en el cual en cada una de estas tarjetas le podemos pedir más información, con lo que nos abriría una página web de la propia web. Podemos ir a solicitar información, que es otro bloque. Tenemos aquí incluso la opción de comprar, que es otro bloque que hemos definido aquí, que ahora lo veremos, que es en contacto. E incluso que nos llame por teléfono. Lo mostraría el teléfono y podríamos, si estamos con nuestro móvil, pulsarlo y llamarlo. Entonces, le decimos que tiene que elegir alguna de estas opciones, ¿vale? Entonces, en función de esta bienvenida, que hemos visto que podíamos tener la opción de Team Building, eventos o formación, hemos creado estos bloques y a partir de cada uno de estos bloques puedes solicitar información, pues, enviarle para más información a la web o incluso llamarnos directamente. Ahora los 3 bloques. En el caso que quiera el formulario de contacto, lo que hemos preparado es un formulario de contacto para que, bueno, lo primero que le decimos para que cumpla la política de privacidad, porque nos va a estar enviando datos, es asegurarnos que, oye, al solicitar información aceptas directamente nuestra política de datos. Recordar que este es un truco, por así decirlo, importante. Puedo poner, antes de que nos envíen información personal por el chatbot, es importante que nos llegue, pues que tengan que aceptarlo con un sí o un no. Podríamos añadir aquí otro bloque de información, sí o no, un par de botones. Si dice que sí, podríamos ya pasar al formulario y si dice que no, pues le diríamos que no podemos coger sus datos, que nos tiene que llamar por teléfono o enviarnos un email. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de una manera natural, utilizando pregunta-respuesta, lo que vamos a utilizar es, oye, ¿cuál es tu nombre? Y recogemos la variable nombre. ¿De qué empresa nos contactas? Y recogemos la variable empresa. ¿Me das tu teléfono de contacto? Aquí, como veis, no decimos nombre, empresa, teléfono, email. Bueno, no, lo vamos diciendo de una manera más natural. Oye, dame tu empresa, dame tu teléfono, dame tu email. Y vamos aquí recogiendo, incluso aquí decimos que haya una previa validación. Si queremos que valide que es un teléfono o un número o un email, pues lo vamos aquí indicando para que sepan, para que cuando el usuario escriba un teléfono, pues que no ponga letras. Aquí en email validaría que tiene el arroba y que tendría el punto y que tendría la estructura típica de email. Entonces aquí cogemos toda esta información y lo que hacemos es que nos enviaríamos un email directamente recuperando los datos que hemos puesto aquí, lo recoge y me enviarían a mí un email. De tal manera que lo podríamos integrar, por supuesto, con una plataforma más compleja, pero aquí lo que estamos simplemente es recibiendo un email de solicitud y acabaríamos diciéndole que muchas gracias, nos pondremos en contacto contigo en breve, ¿no? Entonces, esto es una manera, sería una estructura muy sencillita de chatbot, de asistente, en el cual le damos la bienvenida, le configuramos en el caso que no lo entienda, creamos los bloques de información como hemos visto, podemos darle información, teléfono, solicitar más información y crear para acabar
pues un formulario de contacto en el cual nos vaya a enviar los datos pues para enviarle la información que estamos buscando. Esto es un asistente muy sencillito, pero que, bueno, que nos puede dar ese toque diferenciador para colocar en nuestra página web el asistente. Luego tenemos diferentes opciones que podemos utilizar en Chatfuel. Podemos ver si tenemos alguna conversación en marcha y qué conversaciones hemos tenido y, bueno, pues de cada una de estas conversaciones no vamos a entrar, pero qué se ha hablado. Entonces, podríamos ver de cada una de estas conversaciones qué se ha hablado con cada uno de ellos. Aquí podríamos entrenar de tal manera que podríamos entrenar nuevas frases. Luego veremos en Dialogflow, que es una herramienta más compleja, qué tipo de frases pues a lo mejor es bueno entrenar, porque muchas veces pues el usuario dice hola o puede decir incluso cómo te llamas, puede hacer una interactuación con el propio asistente. Esto lo veremos ahora en la personalidad y en la parte de Dialogflow, que es una herramienta un poquito más avanzada para todo esto. Así que esta es la parte de entrenamiento. Podemos ver toda la gente que nos han contactado, incluso de dónde vienen, el número de podemos incluso ver en detalle cada una de las conversaciones y cada una de las personas que nos ha contactado. ¿Para qué sirve todo esto? Pues incluso podemos reconectarle en el futuro, si es una tienda, podríamos volver a reconectarle a través de nuestro chatbot por el Messenger de Facebook. Entonces, podemos hacer un engagement nuevo con ese usuario que se ha salido o que ha querido comprar pero no ha terminado de comprar. Entonces, bueno, lo malo, como os digo, que tiene una dependencia muy alta de Facebook, pero por otro lado, aquellos usuarios que nos accedan, podemos tener una comunicación más directa con todos ellos, incluso lanzarle anuncios, etcétera, ¿no? Entonces, esto está también muy orientado a toda la parte de publicidad de Facebook. Entonces, bueno, podemos añadir, aquí tienen lo que es un servicio más avanzado también para lo que es el Chatfuel. Podemos, pues, el tiempo, añadirle extensiones para integrarlo, pues como veíamos, con otros canales. Podemos añadirle otro tipo de a qué dominios va a estar. Es decir, tenemos muchas opciones aquí. Añadirle pagos para que en el caso que queramos vender por nuestro asistente podamos incorporarle pagos. Y luego tenemos la posibilidad igual de poderlo integrar con nuestro website, que es una de las cosas que veíamos hoy. ¿Cómo lo instalamos con nuestro website? Lo que tenemos que decir es en el dominio en el que va a estar. Aquí estamos hablando de Smart y Eventos, que es para quien está desarrollado esto. Eventos.es. Si queremos enviar algún parámetro porque nos interese, y si no, aquí tendríamos este código. ¿De acuerdo? Entonces, este código lo copiaríamos, nos iríamos a esta página web, en este caso es un WordPress, y ese mismo código es el mismo código que tenemos aquí abajo. Entonces, lo único que habría que hacer es copiar y pegar este código, como veis ahí, bar.div, tal, y copiarlo abajo para que podamos acceder a lo que es, este no es Coronar, un segundo, buscar, estaría a perdón, está aquí. No estaba ahí abajo, pero está incluido en el código script. Aquí está, perdonad, que os he dicho que estaba ahí abajo y era otro. Como veis, aquí tenéis todo lo que es la clase de Facebook, de los atributos que se van conectando a lo que sería la red de Facebook, pues para coger nuestro chatbot e incorporarlo en esta ventana emergente. Esta ventana emergente, aquí lo que veríamos es todo lo que hemos estado hablando de hola Pedro J, que estaría, recordar que aquí lo que me está cogiendo es el mensaje este de bienvenida, ¿de acuerdo? Hola Pedro J, los botones, la opción de solicitar información, oye, solicitando cuál es tu nombre, pues bueno, pues
aquí podríamos poner Pedro. Entonces me va preguntando con qué empresa me contactas. Me iría contactando constantemente toda esta información, ¿de acuerdo? Y me iría preguntando para completar todo lo que es el flujo que hemos definido. ¿De acuerdo? Entonces, la integración, como veis, es igual muy sencillita. La configuración igual muy sencilla. Y ya os digo que tiene la gran limitación, por así decirlo, de que dependemos mucho de Facebook, pero para empezar es un asistente estupendo, ¿vale? Bueno, volvemos a la demo, ahora vamos a volver al asistente a compartir. Vamos a compartir, un segundo, perdón. Voy a volver a compartir la presentación. Entonces, un segundo. Vale. Aquí lo que tenemos también es Dialogflow. Os cuento un poquillo cómo funciona Dialogflow. Dialogflow es un asistente ya más avanzado y permite muchas más opciones, tanto de texto como de voz. De hecho, luego veremos un poco estos asistentes, que son los asistentes que podemos tener como Google Home en casa o el asistente Alexa. Al final no son ni más ni menos que un dispositivo que lo que hace es enviar y controlar información en la nube, donde está todo. Entonces, bueno, pues aquí hablaría el usuario. En la nube, que ahora lo veremos, hace todo el intercambio de la voz a texto, donde se trabaja fundamentalmente para la interpretación del lenguaje, no es en la voz, sino es en el texto, como hemos visto, utilizando herramientas de la programación del lenguaje natural. Invocaría el intent, ahora veremos que es la intencionalidad inicial, que es de bienvenida. Y podemos incluso, ya os digo, no os asustéis de esto, lo veremos más claramente, podríamos incluso conectarnos con una base de datos, esto a través de lo que se denominan webhook, que es la posibilidad de conectarnos a bases de datos o otros servidores externos, pues para recuperar información. Pero realmente desde que el usuario dice algo, pasa por el dispositivo de voz o texto, que veremos ahora, se pasa de texto, de voz a texto, hace una interpretación, le lanza el mensaje de bienvenida, podemos conectarnos con bases de datos, pues como veis, las posibilidades que nos ofrece Dialogflow son muchísimo más avanzadas. Es cierto que también necesitas un poquito más de conocimientos para sacarle el máximo partido, ya a diferencia de Chatfuel, pero sí te da mucho más juego en todo esto. Ahora, insisto, veremos la aplicación, pero en lo que se basa sobre todo es un concepto que son los... por un lado está el agente es por así decirlo, el chatbot o el asistente virtual, es el concepto de nuestro agente. Lo que tenemos son intents, que ahora vamos a extender vamos a españolizarlo, y es como la intención. ¿De qué intención? Pues saber del tiempo, saber de una wifi, es decir, o pedir un taxi, qué intención tiene el usuario. A partir de estas intenciones que tiene el usuario, estos intents, entrenaríamos frases. Acordaros de la parte que hemos hablado de Machine Learning, en que tenemos que entrenar frases, tomarían determinados parámetros para la interpretación de este entrenamiento y daría una respuesta en función de lo que ha dicho el usuario. Entonces, el usuario dice algo a nuestro agente, vemos con qué intencionalidad el usuario conecta, y si no conecta con ninguna otra intencionalidad, lo veríamos. Y dentro de esta intencionalidad, cuando machea, ¿de acuerdo? Aquí cogemos la intencionalidad de saber sobre el tiempo. Lo que hacíamos es extraer qué información, si quiere saber el tiempo ahora o mañana y de qué localización. Estos serían los parámetros, ¿de acuerdo? Y a partir de esto extraeríamos de la base de datos de tiempo, en el cual tenemos almacenado, o una web, el tiempo que queremos ofrecer, y le devolvería la respuesta.
Entonces, este es el concepto básico. El usuario dice algo a nuestro agente, el agente intenta machear lo que ha dicho el usuario con las diferentes intencionalidades, que pueden ser Wi-Fi, transporte, ponentes, y a partir de ahí empieza a ocurrir cosas, ¿vale? Muchas veces también lo que se generan, ahora insisto, lo veremos en la demo, muchas veces también lo que se generan son, y es bueno generar contextos, es decir, si vamos a hacerle preguntas o diferentes intents relativos a lo mismo, pues, por ejemplo, al número de nuestra cuenta corriente o sobre la solicitud de transporte, pues lo que creamos son contextos en los que una vez el usuario entra en este contexto, pueden intercambiar variables, sabe si hace una pregunta que pueda ser ambigua, intenta ajustarla al contexto. Entonces, los intents podemos ajustarlos a diferentes contextos para que la gente sepa que una vez que se entra en ese intent con ese contexto, se mueva y pueda intercambiar parámetros, ideas o respuestas al usuario. Entonces, los contextos son muy útiles para que si tenemos intents parecidos o que pueden llevar a confusión, agruparlos por contextos, aquellos que se refieren a un mismo tópico, pues es importante. Y, por supuesto, también todas las posibilidades que ofrece Dialogflow. Pueden ser un intermediador, por así decirlo, entre teléfono, bot, teclado, otras APIs, otros servicios. Es decir, nos da muchísimas oportunidades. Pero ahora vamos a verlo. Todo esto que hemos visto del intent, de las frases de entrenamiento, lo vamos a ver en la demo de Dialogflow. Voy a cambiarme un segundo. Y me vuelvo a la web. Vale. Creo que lo estáis todos viendo. Se entra, es un servicio del Dialogflow igual. Inicialmente es gratuito. Tiene la opción estándar, es gratuita. Luego tiene la opción de upgrade. Pues ya cuando lo queremos poner en producción, vamos a tener mucho movimiento de usuarios, pues siempre es bueno ir a versiones un poco más avanzadas, pero para empezar está bien como está. Podéis acceder con vuestra cuenta de Gmail, o sea, que directamente. Entonces, bueno, y otro de los puntos importantes, vamos a ver la versión chatbot, pero vamos a ver que existe la posibilidad de utilizar la voz, ¿de acuerdo? Generamos lo que es el Google Assistant, que podemos crear a partir del Dialogflow, podemos crear una skill, es decir, una aplicación que podemos integrar en Google Home para que se la pueda descargar nuestros usuarios y puedan hablar directamente pues, a través de nuestro dispositivo de hardware. Entonces, bueno, tenemos intents. Recordad que hemos dicho que los intents son intencionalidades. Tenemos, igual que teníamos en chat tenemos la bienvenida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la bienvenida. Ahora entraré en detalle en uno de los intents que lo tengo más desarrollado. Bueno, pues este es el intent de bienvenida, que es lo que diría cuando el usuario accede por primera vez o cuando dice alguna de estas frases. Recordar lo de las frases de entrenamiento, de Machine Learning. Es decir, tenemos que entrenarlo, incluso si queremos volver a entrenarlo pues con otra palabra, como buenas tardes o me alegro de saludarte. Entonces, si un usuario, por ejemplo, que luego lo veremos, dijera esto y no lo interpretara el sistema, podríamos escribirlo aquí en las frases de entrenamiento y que quedará añadido y se entrenaría. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí este intent. En el caso de por ejemplo, es el intent cuando hay algo que no ha entendido bien el asistente, pues se le lanza un mensaje. Este caería en el lado del intent de fallback. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, podríamos, como hemos estado hablando, pues qué pasa pues, si el usuario pide una Wi-Fi. ¿De acuerdo? Pues aquí hemos hecho unas frases de entrenamiento, Wi-Fi, dame Wi-Fi, quiero Wi-Fi, datos Wi-Fi. Y la respuesta que le podríamos dar, que por supuesto
tenemos Wi-Fi y puedes utilizarla con la contraseña tal, ¿no? Bueno, pues hemos entrenado, este sería un intent sencillo en el cual hacemos un entrenamiento y le da una respuesta. Luego también podemos hacer intents como lo que veíamos con entidades, que realmente las entidades serían los parámetros. Vamos a ver un ejemplo con contexto, que sería, creamos el concepto transporte, el contexto transporte, en el caso que queramos agrupar diferentes entidades, puede pedir un taxi, pero luego cuando acaba de decir que sí quiere un taxi, dice que sí, dentro de ese mismo contexto podríamos pedirle que ¿para cuándo? Entonces, podemos generar contextos de diferentes intents para que hablen solamente del transporte. Entonces, el contexto es la agrupación, más o menos la agrupación de diferentes intents para que puedan comunicarse entre sí. Entonces, aquí lo que hemos definido, como veíamos, no solamente la frase de entrenamiento, sino que hemos definido el transporte, ahora veremos por qué, que es quiero un taxi, lo hemos definido, ¿de acuerdo? Que lo definiríamos con una variable que es transporte, la dirección, pues casa, podríamos tú guardar la dirección y mañana, que sería la fecha. Esto es para que nosotros podamos identificar ese texto para poder hacer algo con él. Entonces, tiene la aplicación de estas y el reconocimiento de estos parámetros tiene dos fundamentos. Uno, que ahora veremos, poder generar también sinónimos alrededor de la palabra, por ejemplo, taxi, que sería transporte, porque puede decir quiero un Uber, o quiero un dron taxi, o quiero algo, de tal manera que podemos utilizar esta variable para generar sinónimos, pero también para recuperar información que nos vaya a ayudar a que luego darle ese servicio a ese usuario, o que en función de lo que haya dicho le podamos preguntar cosas, como por ejemplo, ¿y cuál es la dirección de tu casa? Entonces, bueno, o podemos tener a ese usuario registrado y cuando dice casa, coger la dirección de la casa. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de lo que es la frase de entrenamiento de qué digo y qué respondo, podemos interpretar dentro de las frases de entrenamiento diferentes variables que nos sirvan para coger información para ir a una base de datos, o coger información para darle una respuesta o para preguntarle algo diferente, o incluso para poder generar sinónimos. Pues tenemos alrededor de la frase de la variable transporte, pues taxi, Uber, dron taxi, helicóptero, pues de tal manera para que cuando el usuario diga quiero no tengamos que entrenar todas las frases con necesito un dron taxi, necesito un tal, sino que, bueno, pues asociamos a una variable y podemos generar diferentes sinónimos alrededor de esa variable. Entonces, por así decirlo, tenemos intents, que son las intencionales del usuario, tenemos las frases, los contextos, que podemos asociar a diferentes intents. Dentro de esos contextos, dentro de todos esos intents, podemos tener frases de entrenamiento. Incluso también podemos, cuando acabamos, cuando el usuario, por ejemplo, dice adiós, hasta pronto, hasta la vista, y adoptamos que es un adiós, nos podemos despedir, muchas gracias por contactarme, y decimos que este intent acaba la conversación. Entonces, aquí cerraríamos. Este sería el intent de finalización de la conversación. Entonces, como veis, es importante tanto lo que es el concepto intent, contexto, variables, patrones, y a partir de ahí, insisto, Dialogflow es una herramienta más seria que Chatfuel. Chatfuel está fantástico para empezar y puedes crearte un chatbot integrado en tu website en una tarde, pero Dialogflow es una herramienta un poquito más seria que te permite hacer muchísimas más cosas. Ahora vamos a ver las funcionalidades más avanzadas de Dialogflow, pero es una plataforma bastante potente. No es del todo intuitiva, como veis. Estamos trabajando para crear un dashboard muy intuitivo en nuestros asistentes Evolbots, pero con unos poquitos de conocimientos puedes crearte algo interesante. Y ahora veremos con la parte de integración que, bueno, es relativamente sencillo integrarlo. Esto está en beta todavía, pero podríamos crearnos
pues con un website o con un FAQ de nuestro website o con artículos para que el usuario, el asistente pudiera coger información de estas fuentes de conocimiento y poder generar también intents y respuestas alrededor de estas FAQs o estas bases de conocimiento. Insisto, está en beta, no tiene por qué ir muy fino, pero como veíamos en la presentación, podemos acceder a información que esté en base de datos o podemos acceder a información que esté en bases de conocimiento. Entonces, Dialogflow permite poder acceder a estas bases de conocimiento y extraer información que luego el asistente pueda sintetizar y dar respuestas a los usuarios. La parte de fulfillment es la parte que nos permite es conectarnos a servicios más avanzados. Aquí ya si se necesita un conocimiento de programación avanzado, sobre todo a partir de poder generar y construir JSONs, JavaScript. Entonces, bueno, aquí lo que sirve sobre todo es para conectarnos pues, a bases de datos, a RPAs, a CRMs, de una manera más avanzada, ¿no? Este es el concepto webhook y esto es un editor con el que podemos asociar dentro de las intents, podemos generar esta conexión a la parte de fulfillment, ¿vale? Que estaríamos aquí de tal manera que cuando estuviéramos llamando a un taxi y quisiéramos que guardara la dirección del usuario en una base de datos, tendríamos que realizar una conexión y ubicarnos hacia un webhook. No sé si me escucháis bien, me ha saltado aquí un mensaje de... Sí, Pedro, te escuchamos bien, no te preocupes. Ah, vale. Perfecto. Vale. ¿Qué otras partes tenemos también aquí? La parte de fulfillment, insisto que es una parte más compleja, pero nos ayuda a no poner límites a nuestra integración de nuestro asistente, nuestro chatbot, pero podemos entrenarlo. Es decir, si vemos palabras que realmente, frases que queremos incorporar en este entrenamiento que hemos hablado, podemos ver aquí una frase y podríamos entrenarla, ¿de acuerdo? Y añadirla a un determinado intent o crear un nuevo intent para esa nueva frase de entrenamiento. El histórico de conexiones y el histórico de preguntas. Bueno, pues aquí tenemos Analytics. Pues también tenemos la opción de ver cuánta gente se ha conectado en los últimos días. Entonces, toda esta parte de entrenamiento es la que os comentaba que cuando un usuario o los usuarios empiezan a hacer preguntas, es bueno, sobre todo en las primeras semanas, ver qué es lo que están preguntando o si tenemos que reentrenar o incluso añadir una nueva intent o, bueno, pues a lo mejor la manera en la que piden el horario o el contenido del horario, ¿qué horario hay? Dime el horario, pues a lo mejor lo piden de otra manera diferente. Entonces, a lo mejor lo que tenemos aquí es que reentrenarlo y la única manera de reentrenarlo es ver qué palabras y qué frases se han estado diciendo y cuándo se han estado diciendo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte es muy importante de cara a poder realizar un reentrenamiento y saber cómo está la ejecución y el resultado que está dando nuestro chatbot en el mercado. ¿Vale? ¿Y qué otras dos opciones? Bueno, ahora hablamos de las integraciones, que también es un punto muy importante porque igual que veíamos en la parte de Chatfuel, que tenemos la opción de integrarlo con nuestro website de una manera muy sencilla, que está añadiendo código, un bloque de código en JavaScript en nuestra web o en nuestro WordPress, pues aquí también tenemos la posibilidad de realizar integraciones. Pero antes de llegar a las integraciones, vamos a ver un poco la parte de estos agentes. Entonces, podemos recordar que también esto está muy enfocado al inglés. Yo siempre digo que el español es el patito feo de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, nos puede generar con estos agentes preentrenado, podemos importarlo y generar un nuevo agente, ¿vale? Estos son los agentes que podemos tener. Yo tengo ahí diferentes agentes. Pero podemos generar un nuevo agente con ya intents predefinidos, ¿vale? Nos lo va a cargar en inglés
luego lo podemos pasar nosotros a español, pero si queremos crear un asistente pues para una cafetería o para búsqueda de eventos o para entrega de comida o para vuelos o para, bueno, pues podemos, esto nos va a ayudar a generar todos los intents previamente, pero sabiendo que en español no está del todo resuelto, ¿de acuerdo? Y luego una cosa muy importante, que hasta hace poco Smalltalk estaba en beta, era conversaciones que son ajenas al objetivo fundamental del chatbot. Es decir, ¿quién eres tú? Insisto, los Smalltalk están para inglés, ¿de acuerdo? Pero podemos añadir luego al final para español. Pero, ¿qué pasa si el usuario, porque cada vez se está viendo que los usuarios empiezan a preguntar más y a buscar más conexión? Esto es la parte de personalidad que vamos a ver ahora a continuación, cómo darle un poco de personalidad a nuestro asistente. Pero aquí lo que vamos a poder es hacer una pregunta y una respuesta de qué pasa si un usuario pregunta cuántos años tiene el asistente, o me estás molestando, o eres malo. Pues, ¿qué le digo? Aquí nos ofrece esto, ¿qué le digo al usuario si me pregunta, si le dice al asistente que es malo? O empieza a decirle que es muy guapo, o muy guapo, no, aquí sería muy guapa, que es muy guapa, o que es aburrido, o quién es tu jefe. Pues tienen aquí una serie de preguntas respuestas, incluso de emociones, de otras preguntas tienen aquí, dame un abrazo. Bueno, como veis, hay muchísimas posibilidades, pero si Google, que Dialogflow es de Google, es la herramienta de creación de asistentes de Google, ha creado estos Smalltalk, es porque se ha dado cuenta que lo preguntan. Entonces, bueno, es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Estos Smalltalk es los que van a marcar realmente la diferencia a la hora de crear una personalidad, más allá del lenguaje que le estemos dando. Por supuesto, son los intents principales. Estos Smalltalk le van a generar una personalidad al usuario. Y luego ya por último vemos lo que es la parte de integraciones, que aquí lo que permiten es, insisto, en beta, la plataforma Dialogflow, yo llevo trabajando pues con ellos 4 o 5 años, no recuerdo ahora bien. Antes de hecho no se llamaba Dialogflow, se llama api.ai. Lo compró Google y está en constante evolución. Entonces, esta sería beta pues para integrar incluso con servicios de telefonía, ¿de acuerdo? Pero también, esta es la parte basada en texto, pero vamos a ver un ejemplo. Nos permite integrarlo desde con Facebook igual, Messenger, a tus redes sociales, a Telegram, incluso con Skype. Y, por ejemplo, esta nueva versión, que antes cuando hacíamos las integraciones web eran un poco complicadas, ahora ya han puesto la ventanita emergente, en el cual volvemos a tener aquí esta ventana, con este código, poniéndolo en nuestra página web, lo tendríamos, pero si veis aquí ya tenemos esta ventana emergente, igual que teníamos en Chatfuel, que es copiamos este código, lo metemos en nuestra página web, y aquí ya lo que tenemos es pues, nuestra ventana emergente. Quiero taxi. Habría que verlo también. Debería cogerlo. ¿Vale? Mira, aquí tendríamos que ver porque en algún sitio lo del taxi no lo está cogiendo bien. Creo que es porque le he metido lo del contexto. Pero bueno, la cuestión es que podéis integrarlo y probar antes de integrarlo cómo quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, las opciones que tenemos aquí para poder integrar todo el chatbot antes de ponerlo en producción, pues son amplias y bueno, nos da la opción de tener varios idiomas, nos da la opción también de generar diferentes intents con diferentes contextos, con el mensaje de bienvenida, la finalización, en el caso que no entienda el usuario. Podemos generar diferentes entidades para utilizarlo,
pues para sinónimos que lo pueda utilizar, podríamos integrarlo con bases de conocimiento, podríamos hacer desarrollos todavía muchísimo más avanzados con la parte de fulfillment y cada uno de esta parte de fulfillment está integrado con cada una de las intents, integrarlo con nuestra web, integrarlo con Facebook, ver diferentes entrenamientos, ¿de acuerdo? Aquí están los de hoy, pues los diferentes entrenamientos por lo que ha dicho el usuario, ver el histórico, la analítica, el preentrenamiento de agentes y, por supuesto, luego esta es Small Talk para ver la parte de personalidad. Por supuesto, como os comentaba antes también, toda la parte de poderlo integrar con servicios de voz. Esto es un poquito más avanzado, pero al final lo que tendríamos sería un único punto, que sería este, pero que tenemos chat, tenemos voz, o tenemos diferentes integraciones, podemos tener abiertos diferentes canales vía Twitter, vía web, Facebook, bueno, multitud de canales y un único punto en el que gestionar toda la información. De tal manera que cuando cambiáramos un intent, entrenáramos un intent, ya se quedaría entrenado para todos los canales que tenemos abiertos con nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a volver a la presentación. No sé si hay alguna pregunta, si no, sigo sin ningún problema. A ver. Compartir. Y la presentación, un segundo. Vale. Los chatbots y asistentes hasta ahora pues resultan muy enlatados. ¿Qué ocurre? Pues que lo que estamos ahora también buscando es esa parte de personalidad y pues, todas las compañías estamos buscando la generación de personalidad pues para generar mayor conexión con los usuarios, ¿no? Entonces, sí se está dotando de muchísimas más importancia al diálogo, al cómo se dicen las cosas, quién es el chatbot. Entonces, todo esto es importante como imagen de marca. Vuelvo a decir lo que estaba diciendo antes, igual que tenemos las redes sociales y tenemos que cuidar su imagen, su respuesta y la manera en la que se dicen las cosas y darle una personalidad asociada a la marca. Y de igual modo tenemos que hacerlo con los chatbots, ¿no? Hay una de las cosas que se está buscando ahora, que es complicado, que es que los chatbots pasen el test de Turing. Por así decirlo, el test de Turing tiene ya, lo definió Alan Turing, creo que fue en el, no recuerdo bien, pero en el 31 creo que fue, en el cual un humano no sabe, está en un chatbot, un chatbot está en una pantalla de diálogo y habla con un humano y con una computadora al mismo tiempo. Entonces, cuando habla con una computadora no lo sabe y cuando lo habla con un humano no lo sabe. Entonces, al final le va haciendo preguntas y respuestas. Cuando acaba esa conversación, el usuario que estaba haciendo preguntas no sabe quién es el humano y quién es la máquina. Entonces, pasar el test de Turing significa que esta persona que está haciendo preguntas a un humano y una computadora no sabría diferenciar quién es el humano y quién es la computadora, ¿no? Entonces, esto es como pasar el test de Turing. Entonces, aquí un poco, muchas veces lo que se hace es que se genera un texto más de conexión, más elaborado y más complejo, pues para dar esa sensación que no es, sí, hola, mi nombre es tal, ¿no? Sino, estás bromeando, mi nombre es Hal y no, ni mucho menos me multiplico por 2 dígitos o, bueno, entonces, esto es pasar un poco el test de Turing y eso es también hacia donde va, hacia la generación de la personalidad. No solamente que conecte con el usuario, sino que sea capaz de responder al usuario en diferentes formas y en diferentes contextos. Cuando se define el concepto persona, que es esta parte de personalidad del chatbot, el concepto se denomina así, persona, lo que se busca es a qué usuario se va,
quién es mi público objetivo, cuáles son los usuarios a los que tengo que hablar, porque no es lo mismo realizar un asistente para Disney que un asistente pues, para el periódico Marca. Pues son dos públicos diferentes y son dos lenguajes diferentes. Hay que mantener también la entidad de la marca, como ahora lo veremos, y también qué propósito, es decir, este asistente para qué viene. Para dar información, para vender entradas, cuál es el propósito real de ese chatbot, de esta persona y de ese asistente que estamos creando. Entonces, la combinación de saber a qué público voy, cuáles son los valores que quiero transmitir de mi marca y cuál es el propósito es el que nos va a ir definiendo cuál es la personalidad que queremos dar a nuestro asistente. Nosotros, por ejemplo, hemos definido diferentes asistentes en los cuales pues, le damos una personalidad dependiendo también del público al que se dirige, ¿no? Entonces tenemos desde para el sector financiero y utilities, sabiduría y conocimiento, se llama Luis y tiene 46 años, todo esto es inventado evidentemente. Para el sector de la construcción industrial, pues para trabajadores, cercanía y pertenencia, se llama Carlos, 48 años. Pues para el sector sanidad y farmacéutico, pues cuidador y servicio, 36 años, Sandra, o para millennials, Mateo, inocente y divertido. Entonces, bueno, pues hemos generado diferentes asistentes que tienen estas personalidades pues, para el público al que se dirige. Cuando vemos este punto, el punto de marca, cada marca tiene unos valores de personalidad detrás. Pues Lego es creador e innovación. HP, sabio y entendimiento. Red Bull, explorador y libertad. Bueno, pues Harley Davidson, forajido y libertad, liberación. Entonces, cada uno de estos marcas tiene asociados unos patrones de personalidad y esos patrones de personalidad también tenemos que plasmarlos y definirlos en la personalidad que queremos dar a nuestro asistente. De hecho, se ha estudiado qué personalidades tienen los asistentes que escuchamos en Alexa, en Cortana o en Google y cada uno de ellos, de los 5 patrones principales de rasgos de personalidad, por así decirlo, como veis son diferentes. Google es más práctico, Alexa intenta ser más ayudar, Siri es más bien hablado, bien con más, por así decirlo, más formalita. Entonces, bueno, cada uno tiene unos rasgos de personalidad muy diferentes que se quedan marcados, pero no solamente a nivel genérico, sino también a nivel por países. ¿Esto qué nos lleva? A que podemos tener para cada país una Alexa que tenga rasgos de personalidad diferentes. ¿Y esto a qué nos lleva en un futuro más cercano que lejano? A que incluso Alexa o los asistentes se adapten a nuestra personalidad, a nosotros mismos y tengan unas características y unos rasgos de personalidad que varían para conectar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cada persona conecta de una manera diferente con personas. Pues a lo mejor las personas sabiondas pues no te conectan o sí. Entonces, para que conecte mejor ese asistente contigo, se va a ir adaptando el asistente a tu personalidad. Esto, insisto, es ahora primero se está trabajando en lo que es dar la personalidad a los asistentes, pero en el medio plazo lo que se está haciendo es crear personalidades que se vayan adaptando a nosotros, ¿no? Para poder tener una mejor conexión con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, se va trabajando en las personalidades que se van a ir adaptando. Y como digo, no es lo mismo crear una personalidad, un personaje, pues para Disney, que al final lo que puedes es intentar dar información sobre una película de Zootopia, que con el objetivo final de vender unas entradas del cine, que otros contextos, ¿no? Incluso, por ejemplo, esto es para un chatbot de reclutamiento que se le da incluso su nombre, su edad, su género, en este caso no estaría definido, qué rol tiene, sobre qué está apasionado, sus intereses,
su canción, dónde se iría de vacaciones. Entonces, se genera una personalidad alrededor del asistente que luego, a la hora de escribir, va a ayudar a generar esa personalidad que conecte con la audiencia a las que van. ¿Hacia dónde va todo esto? Pues todo esto va también hacia lo que es pues el futuro de los chatbots emocional, que sea capaz de contactar con tus emociones. Personal Assistant, lo que he comentado, que conecte perfectamente contigo, que genere rapport, es decir, esa conexión, y luego mucha especialización. Recordar que todo esto al final tiene que ser chatbots que te están entrenando. Entonces, ese grado de personalización, de conocimiento que va cogiendo, va atrayendo, además, pues genera unos niveles de entrenamiento muy altos. Entonces, la especialización es una de las cosas que también se está trabajando mucho dentro de los chatbots, y diferentes compañías y startups están trabajando en chatbots ultra mega especializados, en los cuales se les va entrenando con conocimiento muy especializado para que puedan ayudar a diferentes compañías de ese sector de una manera más sencilla, y luego llevar el asistente a todos los sitios. Es decir, si al final tenemos un asistente personal que conecta con nosotros, pues ¿por qué no llevarlo en nuestro reloj, en nuestro móvil o incluso en nuestras gafas en el futuro cercano, ¿no? Y bueno, también estos asistentes van a empezar a conectarse con asistentes virtuales, con avatars, etc. Entonces, bueno, es un poco el futuro de los asistentes. Todo esto también nos lleva a la parte de voz, en el cual, como veíamos, tenemos diferentes opciones como Google Home o Amazon con Alexa. Bueno, Alexa es el asistente, con Amazon Echo, en el cual lo que se pueden instalar son diferentes aplicaciones, diferentes skills, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos instalar la skill de Domino's Pizza en Estados Unidos, o podríamos conectarlo con nuestra bombilla de Philips o Spotify. Entonces tendríamos que instalarlo, igual que instalamos en nuestros móviles, instalamos aplicaciones, aquí instalaríamos skills. Realmente el Amazon Echo o todos estos dispositivos lo único que tienen son altavoces y la conexión para hacer la gestión del volumen, etcétera, y la conexión a la Wi-Fi para enviar la información, pero donde ocurre la magia realmente es en la nube, por así decirlo. Cuando el usuario dice Alexa, como asistente, ¿qué hora es? Lo único que hace el asistente es enviar la pieza de voz. Arroz 3 delicias, con un poco de verduras y ya está. Creo que... ¿Hola? ¿Hola? Te escuchamos, Pedro. Vale, creo que has entrado hace un momento. Entonces, lo que hace el usuario, coge es que la pieza de voz, la envía a la nube, lo pasa a texto como lo hemos visto, e iría a la Wikipedia, por ejemplo. Si queréis hacer un ejercicio, si vais a Google, escribís Wikipedia Mickey Mouse, tengo aquí un asistente, vais a ver que dice exactamente de lo que nos va a devolver el asistente. Alexa, ¿quién es Mickey Mouse? Mickey Mouse es un personaje creado en 18. La leyenda oficial. Vale, pues sí, esto mismo lo que ha ocurrido es que le he preguntado, ha cogido mi bloque de voz, lo ha llevado a la nube, a Amazon Services, lo ha cambiado a texto, ha hecho la búsqueda en Wikipedia, ha cogido exactamente el párrafo de Mickey Mouse, lo ha vuelto, ese párrafo lo ha convertido en voz, lo ha devuelto a mi speaker, a mi Amazon Echo, y me lo ha soltado por los altavoces. Entonces, realmente el Amazon Echo no tiene nada, simplemente es un altavoz, y donde ocurre la magia, donde está realmente Alexa, es aquí.
¿vale? Y ahí es donde se actualiza y donde podemos integrarnos. Si quisiéramos servicios más complejos, pues por ejemplo, preguntar dónde está el paquete que he pedido, pues preguntaríamos a oye, FedEx, ¿dónde está mi paquete? Oye, pues lo enviaría a los servidores de Amazon, de aquí lo enviaría a los servidores de Azure que ya pertenecen a FedEx, habría una integración, aquí recuperaría dónde está, lo devolvería a través de los servidores, a través de Alexa y me lo diría dónde está. Entonces, bueno, realmente lo bueno de tener todo en la nube, en esta nube mágica, por así decirlo, es que nos permite integrarnos con otros servicios para, si instalamos la skill de FedEx, cómo se podría integrar. Vamos a ver simplemente un caso de estudio que también tiene que ver con la parte de Happy Path y asistentes, en lo que sería una skill de mindfulness que tenemos desarrollada, en la cual aquí lo que hace es que yo defino el Happy Path, es decir, cómo se siente hoy, y en función de lo que se sienta, lo que queremos es que se sienta bien, ¿no? Entonces, bueno, pues definimos lo que es el Happy Path y luego definimos otro tipo de caminos, ¿no? Dentro del Happy Path. ¿Cómo va a llamarlo? Es decir, que podemos decir, ahora veremos qué son cada uno de los conceptos, pero quiero que me relaje, cuál es mi plan para hoy, el nombre de la skill se llama Mindfulness y luego a continuación lo que le estamos es indicando qué quiero hacer dentro de esa skill, ¿no? Y en función de lo que diga el usuario, si se siente mal, muy bien, pues también vamos a adaptarnos a la personalidad o el estado de ánimo que tiene ese usuario. Para generar y mejorar la personalidad le vamos a añadir una serie de código que es SSML, que lo que hace es en darle efectos, entonación, etcétera, ¿no? Esto lo que hace es que Alexa no suene súper enlatada, sino que suene pues, con un cierto grado de personalidad, por así decirlo. Y lo que veíamos es eso, ¿no? Igual que veíamos cómo funciona todo esto. Es decir, Alexa, que es la palabra que despierta el dispositivo está escuchando constantemente, pero solamente se activa, por así decirlo, cuando oye la palabra Alexa. Podemos cambiarla por equipo, por otra no tenemos muchas opciones de wake word, pero tenemos esas opciones que lo lance. Podemos poner aquí lanzar, decir, hablar. Invocation name, esto es el nombre con la que estamos llamando a nuestra skill que previamente hemos instalado. Y luego lo que sería el utterance, que es qué es lo que realmente quiero hacer, ¿no? O sea, para nuestro ejemplo sería oye, quiero que me digas el plan, quiero que me relajes, ¿no? Podríamos añadir, quiero que me relajes o quiero que me relajes con música clásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, Alexa, dile a Mindfulness que me relaje con música clásica. Entonces, llamamos a nuestra skill, le decimos qué acción queremos realizar y cómo, ¿no? De qué manera. Entonces, voy a poner el ejemplo de para que veáis este camino. Alexa, abre Mindfulness. Hola, Pedro. Bienvenido a la Mindfulness. Bien. Oh, yeah. Eso es maravilloso. Me alegro mucho. ¿Te gustaría realizar? Sí. Tenemos una meditación. Alexa, cancelar. A ver, aquí lo que le hemos el oh yeah, se lo hemos incluido, hemos generado cierta empatía. Aquí no le hemos puesto del 1 al 10, sino que lo hemos dejado abierto. No es bueno dejar cosas abiertas porque todavía no está del todo depurado, entonces tenemos esta otra opción. Alexa, abre Mindfulness avanzado. Hola, Pedro. Bienvenido a la esquina. ¿Te gustaría seguir con tu plan o saber tus puntos? Plan. Genial. Veo que has realizado ya 9.000. ¿Cómo te sientes? Siendo 1, no hay mal ni un 2. Ay, ay, ay. Pues vaya.
Bueno, no te preocupes. Las cosas van a ir muy bien. Estoy segura que vas a ir. ¿Te gustaría ver un vídeo para ello? Alexa, cancelar. Entonces, como veis, hay muchas maneras. Lo que son las respuestas. Pues puede preguntar, pues me he levantado mal, pero ahora estoy mejor. Y eso no lo cogería el asistente de Alexa. De tal manera que sí es bueno acotar esas respuestas que puede dar el usuario y como veis se puede jugar con el ay, la conexión y demás, pues para generar un poquito de personalidad o de conexión con el usuario, ¿no? Este sería un ejemplo en el cual es capaz de conectar de alguna manera con el usuario en función de cómo se siente, en función de diferentes respuestas, bueno, etc. Nosotros, ya para acabar, tenemos como os comentaba, los EvolBots, que son asistentes evolucionados. Hemos visto que todos estos chatbots tienen una experiencia limitada, sobre todo en español. Como os decía, el español es el patito feo. Nosotros nos hemos especializado mucho en español, tanto para España como Latinoamérica, y muy orientados a lo que sería la automatización también de procesos. Es decir, que cuando un usuario pueda solicitar o realizar una incidencia o solicitar un producto que esté muy integrado con todo lo que es los sistemas de la empresa, de tal manera que la voz se convierta en algo muy útil, no solamente para los usuarios, sino también para trabajadores que puedan estar también generando una incidencia por voz. Entonces, están en una cadena de producción y pueden realizar determinadas acciones por voz y que se integren con sus sistemas. Entonces, nosotros estamos desarrollando estos EvolBots que se integran, como os digo, con RPAs para automatización. Creamos conversaciones más humanas, con corpus más avanzados y además con nuestra plataforma ética, que es una plataforma de protección de los sistemas de inteligencia artificial que permite incorporar leyes, detectar contenido tóxico, pues los protegemos, ¿no? Estas son un poco las funciones avanzadas que, enriquecidas con las personalidades, pues dan un servicio muchísimo más avanzado. Podemos conocer al cliente, detectar las personalidades del usuario en función de lo que va diciendo. Podemos hacer scoring de los usuarios en función de sus hábitos, su perfil. Podemos realizar bastantes acciones más avanzadas a la hora de crear funciones más maduras, detectar esas emociones y al final ayudar a que ese chatbot pues tome decisiones o ayude a ese usuario, ¿no? Entonces, es una de las líneas en las que nosotros desde Aquilai estamos trabajando. Hemos visto que hay muchas limitaciones, como pues en Chatfuel o Dialogflow, que es una herramienta muy buena, pero que con el español falla, el nivel de las personalidades no las tiene nada depurado, los asistentes preconfigurados pues están limitados al idioma y bueno, vemos que también es importante la incorporación de, como os decía, de leyes y regulaciones para gestionar el intercambio de información, detectar el contenido tóxico a la hora del reentrenamiento de los sistemas y es por ahí por donde estamos trabajando. Entonces, bueno, como no ha habido mucha pregunta ni dudas, pues hemos ido rápido. Si tenéis alguna consulta o duda, nos podéis contactar en Aquilai y, bueno, no sé si ahora ya antes de acabar, insisto que hemos ido un poquito más rápido, pero bueno, creo que ha quedado todos los conceptos claros. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo funcionan por detrás los chatbots y asistentes. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo poder crear estas conversaciones y qué son todos los componentes de las plataformas de chatbot. Hemos hecho 2 demos, una con Chatfuel, otra con Dialogflow. Hemos visto cómo aplicar personalidad a los asistentes. Hemos visto también los asistentes de voz. Hemos visto un ejemplo, cómo podemos capturar el estado en el que está el cliente con Alexa de una manera un poco preguntándole, cogiendo y adaptando el contenido al cliente. Y por otro lado, pues también hemos visto que existen muchas posibilidades en el futuro cercano, como adaptar las personalidades a los usuarios,
pero también el poder conocer incluso las emociones, podernos integrar con todo el ciclo productivo, conectarnos con RPAs que van a acelerar mucho el proceso de automatización y de mejora de los chatbots y asistentes virtuales. Así que si no hay ninguna pregunta más, por mi lado acabaría. Bueno, recuerdo a los asistentes que en la parte derecha de vuestra pantalla tenéis el espacio para preguntas y respuestas del evento en directo. Antes nos han hecho una pregunta, pero la recuerdo para todos los asistentes. Y nos han preguntado que si sería posible obtener o volver a ver la presentación. El webinar se publicará entero en el canal de YouTube de la nave, así que probablemente mañana ya esté el link preparado y podáis visualizarlo. Y nada, si alguien tiene una pregunta, pues ahora es el momento. No sé si quieres comentar algo más, Pedro. No, yo creo que hemos cubierto bastante bien el workshop. Ahora mismo ya por lo menos se puede empezar aquellos que nos estén escuchando van a poder trastear pues, y empezar a poder implementar pues, un chatbot con facilidad utilizando Chatfuel en su asistente. Con Chatfuel en un día o en 2 tardes ya puedes tener tu chatbot operativo en tu website. Dialogflow sí necesita un poquito más de entrenamiento y más tiempo. Para aquellos que quieran realizar asistentes mucho más avanzados, pues nosotros también estamos, tanto más pequeños o más avanzados, pues desde Aquilae es nuestra especialidad el realizar asistentes tanto sencillos como mucho más avanzados. Entonces, bueno, pues estamos también para ayudaros con vuestras dudas, pero también pues para ayudaros a implementar vuestros asistentes si lo queréis. Ponemos mucho, como veis, mucho cariño y mucho énfasis a lo que es el diálogo. Creemos que, igual que las buenas historias ayudan y los buenos diálogos ayudan en otros aspectos de nuestra vida, pues creemos que los buenos diálogos y las buenas conversaciones pueden ayudar mucho a mejorar la experiencia de los usuarios. Entonces ponemos mucho cariño en esos diálogos y lo tratamos igual bueno, no diría más, pero igual que un buen desarrollo y una buena integración, ¿no? Entonces, fundamental para nosotros el front-end es la voz o el texto. Entonces tenemos que cuidarlo mucho. Y lo recomiendo también pues, para aquellos que se animen a crear su propio chatbot o su propio asistente. Genial, pues muchísimas gracias, Pedro. Pues no sé, si quieres, damos ya por finalizado el workshop, el taller. Fantástico. Pues nada, muchas gracias por vuestra invitación y a aquellos que espero que hayáis atendido al webinar, pues que hayáis aprendido y que os animéis a realizar un asistente. Genial, pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Gracias a los asistentes. Hasta luego. Adiós.